¿Qué tal, protoingenieros? Debéis estar finalizando ya la primera entrega relativa al dimensionamiento del regulador. No obstante, por si tenéis alguna duda al respecto, os hemos preparado este pequeño vídeo que pretende daros algunos consejos. Cuando hablamos de dimensionar el regulador, nos estamos refiriendo a seleccionar algunos elementos constructivos. Estos se verán condicionados por aspectos como la velocidad de giro del motor, que vamos a llamar omega, la longitud de las varillas que utilizaremos, que vamos a llamar L, y también algo importante es las masas que ponemos a girar, vamos a llamar a estas M. Otro aspecto importante que nos condicionará nuestras selecciones es el motor que tenemos que escoger. Esto va a estar condicionado por dos factores: la velocidad de giro del motor, que es la que antes hemos referido como omega, y la potencia, que es el producto de la tensión por la intensidad, siendo esta la potencia eléctrica del motor. Esta segunda parte, relativa a qué motor usamos, lo vamos a ver en otro vídeo. En este nos vamos a centrar en los tres primeros aspectos: velocidad del motor, longitud de las varillas y masa que ponemos a girar. Como datos tenemos que tener en cuenta algún requisito que estaba en el enunciado del concurso. En concreto, nos fijaban que la distancia que tiene que recorrer la base de nuestro regulador tiene que tener un valor de 150 milímetros como mínimo. Aparte debemos usar siempre al dimensionar el sentido común. Sería absurdo, por ejemplo, poner a girar una masa de 10 kilos. Entonces tenemos que tener ciertos valores que, aunque no están especificados, sí que tienen una cierta justificación, como digo, de sentido común. Vamos a partir de las ecuaciones del péndulo cónico que ya dedujimos en el taller número 1. Vamos únicamente aquí a recordarlo. Os destaco que esta es la ecuación del péndulo cónico, no de nuestro regulador, que no es exactamente igual. Bien, tenemos representado aquí nuestro péndulo cónico con una masa m, que gira a velocidad omega en torno a este eje vertical, y está sujeta mediante una varilla o un cable de longitud L. El ángulo que en este momento forma es θ. Lo que vamos a establecer es qué fuerzas intervienen en nuestro péndulo para establecer relaciones entre estas variables. Las fuerzas que intervienen son, por un lado, la tensión del hilo, T, y por otro lado, el peso, mg. Vamos a comenzar descomponiendo esta tensión del hilo en sus componentes horizontal y vertical. Si este ángulo es θ, también lo será este ángulo de aquí, por ser un ángulo alterno interno, y por lo tanto esta proyección será t coseno de θ y esta t por el seno de θ. Sabemos que, por las leyes de Newton, el sumatorio de fuerzas tiene que ser igual a la masa por aceleración. Vamos a establecer esta relación tanto en el eje horizontal como en el eje vertical. Comenzamos por el eje vertical. Las fuerzas que intervienen en el eje vertical son, por un lado, t coseno de θ y por otro lado el peso. Y en el sentido vertical, esta masa no experimenta ninguna aceleración. Por lo tanto, este equilibrio en el eje vertical sería t coseno de θ, que va hacia arriba, menos mg, que va hacia abajo, igual a masa por aceleración, como la aceleración es 0, pues igual a 0. De aquí despejamos t como mg partido por coseno de θ. Vamos ahora a establecer la segunda relación de equilibrio, que sería en el sentido horizontal. Vamos a fijarnos ahora en este dibujo. Me importa ahora aquí obtener esta distancia de giro. Mi masa está, cuando está girando aquí con un ángulo θ y a una distancia L, está girando con un radio que va a ser L por su proyección. Como este ángulo es θ, esta distancia va a ser L por el seno de θ. Tenemos por lo tanto una masa girando en torno a un eje a velocidad de rotación omega y a una distancia L seno de θ. Sabemos entonces que la aceleración normal que aparece en esta masa es una aceleración que tiene la dirección del radio, tiene por valor omega cuadrado, velocidad de rotación al cuadrado, por el radio, L seno de θ. Y consecuentemente, la fuerza, que es la masa por la aceleración, va a ser m por a sub n, m omega cuadrado por L seno de θ. Esta es la fuerza centrípeta, que aparece cuando nuestra masa está girando. Por otro lado, tenemos que también está la fuerza, que es la proyección de la tensión del cable. Si aplicamos esta relación de sumatorio de fuerzas igual a masa por aceleración en el sentido horizontal, tendremos que t seno de θ será igual a masa por aceleración, que tenía por valor m omega cuadrado L seno de θ. Eliminando seno de θ en los dos términos, en los dos miembros de nuestra expresión, tenemos que t es igual a m omega cuadrado por L. Bueno, pues de estas dos relaciones que hemos obtenido, que están aquí marcadas en negrita, vamos a intentar tener la relación final. Si igualamos las dos, puesto que tenemos t en los dos lados a la izquierda, tendremos mg partido por coseno de θ igual a m omega cuadrado por L. Quitando m de las dos y despejando el coseno de θ, tendremos esta relación final.
Esta relación es la ecuación del péndulo cónico que nos dice, nos da información de qué ángulo θ está adquiriendo nuestro péndulo cuando está girando a una velocidad omega y, como veis, depende de qué longitud tenga nuestra varilla de giro, nuestra hilo de giro. Tener en cuenta que, puesto que el coseno de θ tiene que estar acotado entre -1 y 1, no puede tomar valores fuera de este rango, esta expresión no puede tomar cualquier valor. Los valores de g, omega y l tienen que guardar cierta relación para que nunca se supere los límites de -1 y +1. Si ponemos esta condición, tenemos que la omega tiene que ser necesariamente mayor que raíz de g partido por l para que esto empiece a girar. Con valores de omega inferiores a raíz de g partido por l, aunque estemos dando vueltas, nuestra masa seguirá en la posición vertical. Bueno, pues tenemos ya esta ecuación. Esta es la ecuación del péndulo cónico. Insisto en que no es la ecuación de nuestro regulador, pero vamos a acercarnos un poquito más a ella. Bien, al que nosotros nos están pidiendo, digamos, el requisito que andamos buscando para desarrollar nuestro proyecto, es que tengamos control sobre la distancia d. La distancia d es la distancia en la que se eleva la masa cuando se pone a girar. Es decir, será la distancia que hay entre esta posición de aquí y esta posición de aquí. Nosotros tenemos por ahora la relación entre omega, la velocidad de giro, y el ángulo θ. Vamos a encontrar la relación entre omega, el ángulo de giro, y esta distancia. Esto es muy sencillo. Para esto basta pensar que cuando el péndulo está sin velocidad, sin girar, cuando θ es 0, la longitud, la altura a la que está es L. Mientras que cuando está girando, está a una altura, que es esta distancia de aquí, puesto que este ángulo es θ, que va a ser L coseno de θ. Por lo tanto, esta distancia que se ha elevado, esta de aquí, d1, es la diferencia entre L y L coseno de θ. d1 es L menos L coseno de θ. Como coseno de θ ya lo hemos obtenido en el desarrollo del péndulo cónico, tenemos que finalmente la distancia que se eleva a nuestro péndulo cónico es L menos G partido por omega cuadrado. Fijaros que no depende de m, pero sí depende de L y sí depende de omega. Bueno, vamos a dar un último paso. No vamos a resolverlo porque vamos a abordar ya el regulador, que es el que tenéis que hacer vosotros. Hasta ahora tenemos lo que se eleva, esta parte de aquí arriba, que es el péndulo cónico, y que se eleva de 1, que lo acabamos de obtener. Nosotros tenemos que obtener realmente lo que se eleva nuestro regulador, que tiene esta forma. Por lo tanto, tenemos que obtener esta D, no D1. Para obtener D a partir de D1, esto lo vais a hacer vosotros, tendremos que tener algunas consideraciones de tipo geométrico, algo de trigonometría y alguna relación ahí que nos puede permitir obtener D muy fácilmente a partir de D1. Esta relación nos dirá cuánto vale D en el péndulo cónico, perdón, en el regulador, ahora sí, en función de la velocidad de giro omega. Una advertencia, y es que tengáis, cuando hagáis todo esto, atención a las unidades. Puesto que G va a venir dado habitualmente en metros partido por segundo cuadrado, la L tendremos que usarla en metros y la velocidad de rotación en radianes partido por segundo. No olvidéis estas unidades, en particular la de la omega, radianes por segundo, puesto que, por ejemplo, cuando vayamos a seleccionar motor y vayamos a catálogos, es habitual que las unidades vengan en revoluciones por minuto, no en radianes por segundo. Bueno, pues con esta expresión que tenéis que obtener con la ayuda que os hemos dado, vamos a abordar un poco algo de dimensionamiento. Y vamos a aplicar ahora también un poco el sentido común, que decíamos que era otra de las condiciones que tenemos que aplicar. ¿Qué valor prudente debería tener omega? Tenía que dar una vuelta por minuto, ¿os parece poco? 1000 vueltas por minuto, ¿os parece mucho? Lo que voy a hacer es sencillamente probarlo. Me he cogido una masa, más o menos de cuarto de kilo, la he atado de una cuerda de 200 milímetros, de 0,2 metros, y me he puesto a dar vueltas a una velocidad que me parecía suficientemente grande, pero sin llegar a ser peligrosa. Y me he puesto un cronómetro. Entonces lo que vamos a hacer es poner en marcha mi giro de mi péndulo y mi cronómetro y ver cuánto tarda en dar 10 vueltas. Vamos allá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 5 segundos. Bien, tenemos entonces que si hemos dado 10 vueltas en 5 segundos, es que estamos dando 120 revoluciones por minuto. 12 es que tenemos 12 veces 5 segundos en un minuto. Luego tenemos una velocidad que me parece razonable, que me parece prudente, de 100 RPM, de 120 revoluciones por minuto. Es un valor aproximado, es decir, que un rango prudente podría ser entre 120, 130, 140 revoluciones por minuto. Esto podéis probarlo vosotros, coger la masa que consideréis buena para vuestro péndulo y girarla. Y ver hasta qué punto os parece que no da miedo, que no es peligrosa.
Nos quedamos con este valor un poquito de referencia, entre 120 y 130 revoluciones por minuto. En cuanto a la L, ¿qué longitud tenemos? Bueno, pues cuando hayáis obtenido esta relación entre D, omega y L, esa D función de omega que os decía que teníais que obtener, y teniendo en cuenta que nos dan una especificación y es que D tiene que tener un recorrido mínimo de 150, puede ser algo más, y que tenemos un valor prudente de omega de unos 125 o 130 revoluciones por minuto, vamos a intentar obtener L. Para ello, algo que os podemos aconsejar es que os pintéis la expresión o la función que define D en función de omega y de L, la que os he dicho que tenéis que obtener vosotros. Nosotros lo hemos hecho y hemos obtenido estas gráficas. Esto es para diferentes valores de la L, L0,25, 250 milímetros, L0,2 metros, L0,15 y L0,1. Hemos pintado la relación D como función de omega. Y ahora nos fijamos primero que tenemos esta omega 0, este valor mínimo que tenía que tener la omega para que el péndulo empezase a subir. Tenemos también un rango de omega entre 120 y 130 aproximadamente por aquí. Y tenemos además que valores muy grandes de la omega, si lo probáis ya os veréis que asustan, pueden ser peligrosos. Entonces nunca deberíamos de pasar valores más allá de 170, 190. Si cogemos esto y tenemos en cuenta que nuestra D tiene que tiene un valor mínimo, lo tengo aquí marcado, fijaros, los datos que hemos obtenido, las ecuaciones que hemos obtenido antes, no estamos considerando que la masa tiene un cierto volumen, por lo tanto nunca va a poder estar vertical del todo, porque cuando esté lo más relajada posible, sin girar, habrá una cierta distancia al radio de nuestra masa que impedirá que llegue hasta su valor de D igual a 0, perdón, de distancia igual a 0. Entonces, nunca vamos a poder estar estirados con el péndulo estirado del todo, siempre va a haber una distancia muerta que tenemos que considerar, que es la que aquí hemos marcado del orden de 0,05 metros, ¿vale? De unos 5 centímetros. Bueno, pues en este rango y hacia arriba 150 es lo que nos tenemos que mover. Por lo tanto, está claro que este valor, en este caso de 0,1, es insuficiente porque no llegaría a este recorrido. El valor de 0,15, bueno, pues sí que puede entrar con el rango de velocidades que tenemos, sí que puede tener este recorrido, pero parece más cómodo el valor de 0,2, de 20 centímetros, que es precisamente el que yo he utilizado en esa prueba que he hecho con mi masa y mi cuerda dándole vueltas. Entonces, una referencia, no es que sea un valor único posible, es una referencia, puede ser un valor de la L de 0,2 o tal vez un poco más, 0,25. De esta manera podríamos, girando con la velocidad de 130, por ejemplo, pues movernos entre un valor mínimo y un valor de 0,4 metros, suficiente para el rango que nos estaban pidiendo de distancia de 150 milímetros. Y por último, ¿qué de las masas? ¿Qué valor parece sensato para tomar para nuestras bolas, para nuestros elementos que van a estar dando vueltas? Vamos de nuevo a usar el sentido común y a tomar alguna referencia que nos pueda orientar. Si nos fijamos en los péndulos cónicos que funcionaban en su día, pues veíamos que típicamente las masas tenían, como veis aquí, un tamaño considerable. Esto nos induce a pensar que su masa también era importante. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que tener una masa importante? Bien, pensemos en este esquema que tenemos aquí, que sería un posible modo constructivo del péndulo. Es importante que nos fijemos que aparte de las masas, que son estas dos que tenemos aquí, de las bolas, tenemos otros elementos, las varillas, esta corredera de aquí, que seguramente lleve un rodamiento para facilitar el deslizamiento. Todos estos elementos también tienen masa, pero nosotros cuando hemos encontrado la ecuación del péndulo cónico, y todos vosotros habéis derivado de ella la ecuación del regulador centrífugo, hemos supuesto únicamente la masa m y hemos ignorado posibles masas en el resto de los elementos. En concreto, si hubiésemos tenido en cuenta que estas varillas también tienen un peso, hubiésemos tenido esta expresión, donde m grande es la masa de nuestras bolas y m pequeña es la masa de las varillas. Como veis, aparece aquí m grande más m pequeña partido por m. La distancia ya no solamente depende de L y omega, también depende de las masas. Sin embargo, si tenemos la preecuación de coger m suficientemente grande como para que la suma de m más m grande más m pequeña, sea aproximadamente m grande, nuestra ecuación toma la forma que antes hemos obtenido, donde no aparece una dependencia de m. Por lo tanto, parece interesante que la m sea grande, suficientemente grande como para que m grande, perdonad por la redundancia, m pequeña sea despreciable frente a la m grande. Bien, ¿qué valor es ese? Es decir, m tiene que ser grande, sí, pero ¿cuánto de grande? Vamos a tomar algún ejemplo para orientarnos. Imaginemos que nuestras bolas las hacemos de polispán. Ya se nos ocurre que esto es insuficiente, pero tomemos así una idea de qué peso tendría esto. Si cogemos una bola de polispán de 2 centímetros de radio, a partir de su densidad, encontramos que su masa es 35 gramos. 35 gramos es un valor, por tanto, pequeño.
suficiente para lo que queremos. Vamos a intentar coger algo más. Pensemos, por ejemplo, en una bola, en una pelota de golf. Si buscamos información sobre las pelotas de golf, veremos que las reglamentarias tienen un peso ligeramente inferior a los 50 gramos. Sigue siendo parecido al Polispine, sigue siendo insuficiente. No nos valdría esto. Vayamos al otro extremo, pensemos en algo realmente pesado. Por ejemplo, ¿qué os parece unas mazas de Ser Gregor, de Juego de Tronos? Pesan 1500 gramos. Esto claramente es excesivo, además de peligroso. Si se escapa, tendríamos un problema. Luego, ni tanto, ni tan calvo. Busquemos algo entre medias. ¿Qué os parece, por ejemplo, una bola de plomo? Si buscamos la densidad del plomo, son 11,3 gramos. Nuestra bola de 2 centímetros pesaría 400 gramos. Tal vez un poquito alto, pero es un rango de un valor que puede ser razonable para compensar el peso de las varillas, del rodamiento y otros elementos. Otra posibilidad, un poquito más ligera, sería el acero. El acero tiene una densidad de 7,85 gramos centímetro cúbico. Nuestra bola tendría en este caso un peso de 250 gramos. Por lo tanto, un valor entre 400 y 250 gramos puede ser un valor prudente para poner las masas de nuestro regulador. Buscad elementos, buscad componentes que tengan un peso en ese rango y tendréis una buena opción para construir vuestro regulador. Bueno, esperamos que estos consejos, estas ideas, os sirvan de referencia para tomar decisiones en vuestro regulador. No las toméis nunca como verdades absolutas, son solamente consejos. Pasarlos por vuestro filtro y que os sirvan para tomar buenas decisiones. Suerte con vuestra entrega.